Expuesta por el pastor Josué Rodríguez Cadena. Preparamos con mucha atención, hermano, para escuchar el mensaje. Bien, amados, a todos reciban un saludo y damos gracias al Señor que nos permite estar en este lugar y de esta manera participar de estos eventos que son tan importantes en la vida de la iglesia cristiana, donde celebramos y recordamos estos acontecimientos que pasaron poco más de 2000 años, pero quedaron en la historia. Y esa historia es la historia de la redención, es la historia de la salvación de nuestras almas. En este día yo quiero compartir con ustedes este tema que le hemos titulado En el Getsemaní. No voy a hablar específicamente del día de hoy que celebramos el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, sino quiero empezar desde el Getsemaní, desde el momento en el que Cristo está allí orando por ti y por mí, por la iglesia de Jesucristo, y está derramando su alma delante del Señor y está también en un sufrimiento previo al momento en el que ha de ser crucificado. Así que toma un tiempo para pedir la dirección del Señor y pide que el Señor te hable a tu corazón, y de esta manera este tema en el Getsemaní sea para ti también un tema de reflexión en su palabra. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oramos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, queremos en esta hora, Señor, pedirte que tu Santo y Divino Espíritu nos haga comprender este conmovedor relato que tú, Señor, nos das aquí en tu palabra santa. Hemos escuchado este relato y ahora somos testigos de eso que ha sucedido en la vida de nuestro Salvador y que Él soportó por nosotros. Y queremos decirte, Señor, que apenas comprendemos el precio que pagó por nuestra redención. Te pedimos que el Espíritu de verdad haga la obra, Señor, en nosotros e ilumine, Padre, este momento, para que tu palabra, Señor, penetre profundamente en nuestra alma y en nuestro ser. Y nos permita comprender, Señor, lo que quedó en la historia, pero que es la historia de nuestra salvación. Te pedimos, Señor, pues, que tu palabra haga el efecto en este día, en mi corazón y en el corazón de tu iglesia, para la cual has enviado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La dramática noche que Jesús pasó en el Getsemaní fue una noche de gran intensidad. Comenzó de forma inocente con las instrucciones de Jesús a sus discípulos para que prepararan la celebración de la Pascua. Él ya estaba angustiado, abrumado, había una profunda tristeza en su alma y en su corazón. Y le dijo a sus discípulos: deseo ardientemente poder comer la Pascua con ustedes una vez más, una última vez con ustedes. Se hicieron los preparativos y los discípulos se reunieron en el aposento alto. Celebraron el evento y desde entonces lo conocemos nosotros como la institución de la Cena del Señor. Evento que obviamente nosotros como iglesia celebramos cada principio del mes
Y en esta ocasión, amados hermanos, el próximo jueves estaremos celebrando la Santa Cena instituida por el Señor, un día en el que su alma estaba triste y angustiada hasta la muerte. Fue la noche del nacimiento de la iglesia cristiana, cuando Jesús instituyó una nueva alianza mediante su sangre para el perdón de pecados. Fue una noche de enseñanza en la que Jesús pronunció el discurso más extenso que encontramos en las Sagradas Escrituras sobre la persona y la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Fue también una noche muy intensa de oración. Jesús ofreció la oración de intercesión más larga registrada por sus discípulos y por nosotros, conocida como la oración sacerdotal. A esa noche le siguió su traslado al huerto de Getsemaní, donde ahora intercede no por nosotros, sino por sí mismo. La noche del Getsemaní es la noche de la agonía del Señor. Y en esa agonía, amados hermanos, Él expresa lo que su alma está sintiendo, que en algún momento de la existencia puede ser la experiencia que tú y yo podemos pasar en algún momento de la vida. Hoy estamos hablando con este tema en el Getsemaní. El jueves estaremos hablando con el tema Mi Getsemaní. Mi Getsemaní. Y estaremos tocando precisamente temas que tienen que ver con las condiciones y las situaciones que tú y yo podemos pasar en la vida y cómo Dios a través de este hecho maravilloso nos ayuda para levantarnos, para sostenernos y para que cada uno de nosotros pueda salir, como dice el apóstol Pablo, victorioso, yendo de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Esta noche fue la noche también de la traición. Fue traicionado con un beso de su amigo. Arrestado por hombres armados con espadas y palos y llevado a juicio ante las autoridades judías y romanas. Fue una noche en la que fue ridiculizado, azotado, torturado, golpeado, escupido. Y una noche en la que fue sentenciado a muerte en la crucifixión. Fue una noche dramática. Una noche en la que sucedieron tantas y cuantas cosas que hoy nosotros al recordar no podemos hacer otra cosa más que darle a Dios la gloria y la honra y vivir con gratitud en nuestros corazones por lo que Él quiso hacer por nosotros. Cristo vivió como hombre y como hombre y en su naturaleza hubo algo que Él no deseaba hacer. Existía un conflicto entre el deseo de su corazón y el mandato de su Padre. Por eso en esta noche Él pide permiso para ser expulsado de su misión. Y parece que Satanás estaba ganando terreno. En la tentación, cuando nosotros leemos en Lucas capítulo 4, vamos a encontrar a un Jesús que dice la palabra del Señor, que fue llevado al desierto para ser tentado. Y allá en la tentación, Satanás le pone todas las cosas y le dice: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Tienes hambre, come, sáciate. Tienes todo el poder para hacerlo. Todos los recursos los tienes a tu disposición. Puedes hacerlo. ¿Por qué pasas hambre? Y el Señor responde diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Después lo lleva al pináculo del templo y le dice: lánzate. ¿No recuerdas que las Escrituras dicen
que a sus ángeles mandará y te llevarán en las manos para que tu pie no tropiece en piedra? Y el Señor dice, escrito está. Al Señor tu Dios adorará, y a Él solo servirá. Después lo lleva a un monte alto y le muestra los reinos del mundo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En estas tentaciones, amados hermanos, Satanás les estaba diciendo a Jesús, no hay necesidad de pasar por el Calvario. Y en este día en el que el Señor está en el Getsemaní, parece que entonces las palabras de Satanás de pronto se hacen algo que puede hacer la diferencia. Se hacen apetitosas como el fruto prohibido allá en el huerto del Edén. Se vuelve delicioso para comer en un momento tan crítico, tan difícil, tan complicado, en un momento donde la tristeza, en un momento donde la agonía del alma y del corazón se están haciendo presente ante las situaciones que está viviendo. Padre, aparta de mí esta copa. No quiero tocarla, no quiero mirarla, no quiero beberla. Sé que ha llegado mi hora y este es mi destino, mi cita con la eternidad. Pero Padre, tiene que haber otra manera. Padre, tiene que haber una manera distinta de hacer esto. Por favor, aparta de mí esta copa. Cuando encontramos estas expresiones, amados hermanos, en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en ocasiones nos cuesta trabajo tal vez entender y comprender que Jesús pudiera decir, ¿se estaba arrepintiendo? ¿Le estaba faltando valor? ¿Estaba faltando la valentía? ¿Qué estaba faltando en la vida de Jesús para que ahora Él tuviera que pedirle al Padre que apartara esa copa? La pregunta que debemos hacernos ahora, amados hermanos, es ¿qué había en la copa? ¿Por qué Jesús estaba tan horrorizado, aterrorizado por el contenido de esa copa? Busquen Apocalipsis capítulo 14, versículos 17 al 20. Apocalipsis capítulo 14, versículos 17 al 20. Dice la Biblia. Léalo allí en tu versión. Voy a leer esta parte que dice: entonces otro ángel salió del templo en el cielo, y él también tenía una hoz afilada, y otro ángel salió del altar. El ángel que tenía autoridad sobre el fuego, y clamó a gran voz al que tenía la hoz afilada: mete tu hoz y recoge los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Entonces el ángel blandió su hoz sobre la tierra y recogió la vendimia de la tierra y la arrojó al gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y la sangre fluyó del lagar hasta alcanzar la altura de los frenos de un caballo por un alcance de 1600 estadios. ¿Qué altura tienen los frenos de un caballo? Poco más de 1 metro. Poco más de 1 metro.
70 años después, como lo hemos señalado en algunas ocasiones, 70 años después de que Jesús dijera: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero nunca quisiste. Vendrán días sobre ti. Y esos días vinieron. 70 años después de que Jesús dijo estas cosas, un general llamado Tito, romano, puso sitio a la ciudad de Jerusalén. Cercó todas sus salidas y sus entradas y empezó a faltar la comida. Y la condición de la ciudad de Jerusalén era tal que cuando los soldados entraron para arrasar la ciudad, los soldados mismos se horrorizaban de ver la condición de hombres y mujeres peleándose por el estiércol, por la orina de los caballos y de las vacas. Y sucedió exactamente como en los tiempos de Eliseo, cuando el sitio a Samaria fue tal que dos mujeres dicen: tenemos tanta hambre, tanta necesidad, ¿qué hacemos? No hay nada absolutamente que comer. El estiércol de las palomas se vendía. Y lo único que pensaron es: bueno, pues tenemos a nuestros hijos, nuestros bebés. Aquí tenemos la solución. Vamos a comernos primero el tuyo y después nos comemos al día siguiente el mío. Y lo hicieron así. Yo no sé cuántos de nosotros podemos entender este cuadro cuando Juan contempla esta situación en la vida de la humanidad y dice: el ángel blandió su hoz sobre la tierra y recogió la vendimia de la tierra y la arrojó al gran lagar de la ira de Dios, y el lagar fue pisado fuera de la ciudad. Y cuando fue pisado, la sangre fluyó del lagar hasta alcanzar la altura de los frenos de un caballo, por alcance de 1600 estadios. Hay un himno que dice: mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Él está pisoteando la vendimia donde se almacenan las uvas de la ira. Él ha desatado el rayo fatídico de su terrible y veloz espada. Su verdad está avanzando. Estas palabras se llegaron a incorporar en un himno que en Estados Unidos es el himno de la Batalla de la República. Usted puede leerlo por allí. Pero hay otro himno que dice en el coro: gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a Cristo doy loor, a nuestro Salvador. La primera estrofa dice: mis ojos ya perciben la gran gloria del Señor, cuando Él esté venciendo la maldad y el error. Ya desnuda su espada cual rayo de furor, avanza su verdad. Fue allende de los mares que el Rey Jesús nació, en la cruenta cruz murió y la tumba ya venció. Gloria, gloria, aleluya, su nombre alabaré. Usted puede buscarlo allí en el YouTube y escuchar el himno con la música. Pero lo que estamos tratando de decir, amados hermanos, aquí es que la ira de Dios estaba en esa copa, y es la razón por la que Cristo entonces ahora dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En la copa estaban las uvas de la ira.
Las uvas que habían sido pisoteadas fuera de la ciudad y preparadas para ser consumidas. Jesús miró aquella copa y su contenido, y en su corazón y voluntad dijo: que no pase de mí, no quiero tener nada que ver con esa terrible copa. Imagina por un momento que estás orando en el huerto y tú mismo tendrías que enfrentarte a lo que Jesús está viviendo. ¿Qué harías tú? Hagamos un pequeño ejercicio. Cierra tus ojos, por favor, un momento. Cierra tus ojos, Socorro. Piensa en estos momentos en la persona que amas. Y ahora piensa en esa persona que para continuar amando, viendo a esa persona, tengas que dar tu vida por ella. ¿Qué harías? ¿Puedes entender ahora al Jesús que está en el Getsemaní? Él ama profundamente a esta humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo ha amado de tal manera que vino y dejó su trono de gloria para venir a ser como uno de nosotros. Ese es el quebrantamiento que Cristo está viviendo allá en el Getsemaní. Y el Señor ahora le está diciendo, no solo que toque la copa de la ira, no solo que la acerque a sus labios. El Señor Jesús tiene una orden de parte de Dios. Si tú quieres ser el redentor de la humanidad, si quieres verdaderamente salvar a los hombres de sus pecados, si quieres que estos puedan tener vida eterna, si quieres que estos tengan esperanza al momento de su muerte, si quieres que vivan con la esperanza gloriosa de estar aquí en este lugar que yo he preparado para ellos, tienes que tomar la copa y beberla hasta el fondo. Lo que había en la copa era la maldición de la ira de Dios. La ira de Dios se ha revelado, dice la palabra del Señor, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La humanidad en la que nosotros vivimos sin saberlo, amados hermanos, está bebiendo la copa de la ira de Dios. Y beben la copa de la ira de Dios, amados hermanos, cuando andan conforme a sus propios pensamientos, a sus propias ideas y filosofías de vida. Por esto Dios, dice la palabra, los entrega a mentes reprobadas. Solo mentes reprobadas pueden pensar que no son humanos, sino, ¿cómo les llaman ahora? Materia. Solo mentes reprobadas. Porque toda cabeza está enferma. Y la ira de Dios se está revelando sobre personas que el día de hoy han rechazado la gloria de Dios, la majestad de Dios. A Dios gloria, amados hermanos, que nos ha librado a nosotros de semejante tontería. Que ha librado a su pueblo y a su iglesia de caminar en semejantes locuras.
Nabucodonosor. Fue a comer monte como los animales, pero para que conociera el poder de la gracia del Señor. Fue allí por soberbio, fue allí por necio, fue allí por terco, fue allí porque quiso vivir de acuerdo a sus ideas y filosofías, fue allí porque quiso ser Dios. Dios ya le había dicho, no se enorgullezca tu corazón. Dale a Dios la gloria. Y serás bendecido en el reino. Pero Él dice no es Dios el que hace las cosas, soy yo. No es Dios quien me da de comer, soy yo que trabajo y que con el sudor de mi frente he alcanzado todas las cosas. Soy yo el que hago tal o cual cosa. Eso dijo Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de mi fuerza? ¿Con mi inteligencia? A ti se te dice, Nabucodonosor, que de entre los hombres serás quitado y con los animales serás tu habitación. Se sigue cumpliendo en el día de hoy. Por eso, mientras los hombres y las mujeres no agradezcan que Jesús en el Getsemaní tomó la copa de la ira de mi maldición y Él la llevó, la maldición en la vida de personas no les será quitada. Tendrán que experimentar la ira de Dios que se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Tendrán mentes reprobadas y estarán atestados, dice la palabra del Señor, de todo tipo de maldad. Cambiarán su naturaleza por el que es contra naturaleza. Y recibirán la retribución de vida a su extravío. Por eso, amados hermanos, Cristo dice, no quiero esta copa. Porque esta copa es la maldición, es la ira de Dios. Es el abandono absoluto de Dios. Por eso el Señor clama desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo hombre y mujer y persona que ha sido abandonado por Dios sufre la ira de Dios, y esa ira de Dios la va a experimentar. Escúcheme bien, esa ira de Dios la va a experimentar en una falta de identidad. No sabrá quién es, ni de dónde viene, ni hacia dónde se dirige. Tendrá falta de propósito en su vida. No sabrá por qué ni para qué hace las cosas, ni qué caso tiene trabajar y tomar esfuerzos. Tendrá un vacío en su alma y en su ser. Buscará y buscará y buscará y buscará, tratando de llenar su alma ante una gran necesidad que no se calma. ¿Alguna vez algunos de ustedes se ha soleado? Que se haya soleado porque están trabajando mucho. Comúnmente les pasa a los campesinos, echando machete, limpiando, y de pronto entran en ese estado y tienen sed y sed y sed, y el agua no los sacia. Así es el corazón del hombre. Cuando Dios está derramando su ira sobre él,
el hombre entra en un estado de necesidad continua, permanente, y nada ni nadie puede llenarlo y puede saciarlo. Buscará por todos lados, en todos los rincones, y no encontrará paz, ni gozo, ni plenitud para su vida. Porque estas cosas solamente Dios las ofrece. La ira de Dios se revela contra toda impiedad cuando deja que los hombres, las mujeres, los jóvenes y los niños caminen en sus propios deseos, en los deseos de su corazón. Por eso cuando nosotros como iglesia, amados hermanos, escuchen bien esto, nos falta estudio de la palabra de Dios, doctrina de la palabra, a veces les decimos a nuestros hijos cuando cumplen años, que Dios te dé conforme a qué cosa. ¿Y cómo es el corazón de mi hijo y de tu hijo? Dice la palabra que el corazón tuyo, el mío, de mi hijo, de tu hija, es maligno, es perverso, inclinado constantemente hacia la maldad. Por eso cuando personas usan este texto sin el contexto de la palabra, Dios nos guarda. Dios abandonó a esta gente que Romanos capítulo 1 dice, y los entregó a los deseos de su corazón. ¿Y qué pasó con ellos? Cambiaron la gloria de Dios por la mentira. Le dieron culto a la criatura antes que al Creador. Se envanecieron en sus propios razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesaban ser sabios y no eran más que necios. Cambiaron el uso natural de la mujer por el que es contra naturaleza. Y asimismo la mujer. La copa de la ira de Dios está a la orden. Pero además de esto, amados hermanos, no solamente en estas áreas que tiene que ver, el mundo se está llenando de sangre. Cada vez vivimos en una sociedad más violenta. Cuando Dios me permitió ir a la ciudad de Tasco, en Guerrero, hacía poquito que había sucedido lo de los 40 y ¿qué? De Ayotzinapa. 43 personas, 43 jóvenes. Y cuando mis hermanos y hermanas de Tasco, de Iguala, donde sucedió el asunto en Iguala, me comentaban de la situación que vivían y que ellos vivieron allí. Del horror que vivieron ese día. De ver a jóvenes que eran masacrados. Y después de eso sus cuerpos tirados y calcinados. Como si no valieran nada, como si fueran basura. Eso cada día se hace más crudo en nuestra humanidad. Amados, Jesús dice, no quiero tomar la copa de la ira. No quiero enfrentarme a eso. Lucas nos cuenta que cuando Jesús se arrodilló comenzó a sudar profusamente. El sudor era tan intenso que Lucas dice que parecía como pesadas gotas de sangre cayendo al suelo.
Un pequeño detalle más adelante en el texto es que después de que Pedro siguió a Jesús a cierta distancia y se reunió con los espectadores fuera del pretorio donde se celebraba el juicio, encendieron una hoguera porque hacía mucho frío esa noche. Y a pesar del frío que hacía, Cristo no fue al gimnasio, no se puso a hacer ejercicio para calentarse. Él quiso someterse a la voluntad del Padre. Sudaba tanto que se dice que sudaba gotas de sangre. Jonathan Edwards, un predicador de los siglos pasados, decía: yo creo que Jesús verdaderamente sudó sangre, que su agonía era tan intensa que al concentrarse en esta visión, los capilares de su frente se reventaron y comenzaron a correr chorros de sangre por su rostro. En apenas unas horas, quienes juzgarían y se burlarían de Jesús le colocaron una corona de espinas que volvería a perforar el cráneo. El dolor de esas espinas no se comparaba con el dolor del sudor que soportó al enfrentarse a la copa que le habían preparado. Vivimos en una época en la que nos resulta difícil comprender lo que Jesús estaba experimentando por algunas razones. Y creo que la principal razón por la que nos cuesta entender este texto es que no creemos que la ira de Dios se esté revelando. No nos preocupa. Quizás estamos pensando, quizás si Jesús hubiera conducido, encontraría un cartel allí donde dice que Dios no está enojado, que no es posible que Dios se enoje y cometa tal atrocidad de lanzar su ira contra una humanidad pecadora. Pero la Biblia, amados hermanos, es muy real. No hay nada más real ni más aterrador que la ira de Dios. Y no piensen ni por un instante que la obra de Jesús en la cruz puso fin a la ira de Dios para siempre. La salvación que Él nos concedió es salvación de la ira venidera y vendrá. Si su vida, si tu vida y mi vida no está escondida en Jesucristo, te vendrá la ira de Dios y beberás de la copa, y la beberás sin la ayuda de Cristo. Por eso para nosotros como iglesia hay una gran urgencia de seguir predicando el Evangelio. Para el esposo, para la esposa, para el hijo, para la hija. Para que ellos no beban la copa de la ira de Dios. Se entreguen al Señor y entiendan que Cristo la bebió por ellos. Y que al beber Cristo la copa de la ira de Dios nos dio a nosotros salvación. Hoy la gente dice: no necesito a Jesús. Y la locura más grande. Beberán la copa solos. Estarán desnudos delante de la ira del Dios Todopoderoso. Niegan la realidad de las Escrituras. 3 veces se acercó Jesús a sus discípulos en medio de la oración. ¿Y cómo los encontró acá a esos discípulos? ¿Cómo los encontró? Durmiendo. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia: levántate, tú que duermes, y te alumbrará ¿quién? Y te alumbrará Cristo. Amado hermano, hoy es el tiempo en el que el Señor quiere que nos levantemos. Debemos nosotros dejar que la gloria del Señor se muestre en nuestras vidas.
Jesús le pidió a sus discípulos: velen conmigo, pero no pudieron hacerlo, se durmieron. Y Jesús les pregunta: ¿no pueden velar conmigo una hora? No les pido que beban de la copa. No les pido que vayan a la cruz. No les estoy pidiendo que den su vida por los pecados de otros. Solo les estoy pidiendo que velen conmigo una hora, y no pudieron hacerlo. Amados, no es que nadie velara por Jesús. Mientras los discípulos dormían, se le apareció un ángel y les sirvió. Si quiero, puedo pedirle a mi Padre que mande legiones de ángeles y me libere. Si quiero, puedo dejar pasar esta cosa. Pero no quiero, dice el Señor Jesús, que se haga ¿qué cosa? Mi voluntad, sino la tuya. En el Getsemaní, Cristo nos enseña a someternos a su voluntad, a la voluntad del Padre. Y hoy nosotros, amados hermanos, tenemos que caminar buscando que la voluntad de Dios sea revelada para nosotros. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Ha pisoteado la vendimia donde se guardaban las uvas de la ira. Él ha tomado la hoz para apagar esa ira por ti. Si crees, esto será una realidad en tu vida y en la vida de tu familia. Por eso en esta semana que tenemos la oportunidad de pensar y de reflexionar, piensa por un momento. La ira de Dios se ha revelado. Cristo tomó la copa de la ira para que tú y yo ahora no tengamos que sufrir la ira de Dios en el tiempo venidero. Antes, al contrario, ahora nosotros moramos bajo la sombra del Omnipotente. Ahora Él está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por quién, por cada uno de nosotros. Ahora Él está peleando nuestras batallas. Ahora Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Ahora Él va abriendo brecha en nuestra vida, allanando nuestro camino para que ahora nosotros podamos caminar. Hay ocasiones que tenemos que padecer algunas cosas, pero en ese padecimiento el Señor está con nosotros. Ya no está un ángel que fortalece. Ahora es Cristo mismo quien está con nosotros para fortalecernos y levantarnos por encima de nuestros problemas. ¿Quieres tener esta bendición? Cree en el Señor Jesucristo. Recíbele en tu corazón. Deja de caminar de acuerdo a tus ideas y pensamientos y sométete a la palabra. Escudriña su palabra santa y bendita, y ellas te harán sabio para la salvación. Que el Señor te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén.